El movimiento. Fácil. Estas son las fórmulas del movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme, que es lo más fácil para empezar a estudiar el movimiento. Aplicalas y haz ejercicios, que es lo importante. Haz el examen y listo. Transformate y convertite en una máquina que hace ejercicios de memoria, sin pensar. No. Si queremos empezar a estudiar el movimiento, y si queremos empezar a entender el movimiento, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál? Sí. ¿Qué es el movimiento? Salgamos a la calle y sigamos haciendo preguntas, cuestionemos, pensemos, movamos el coco. ¿Qué es el movimiento? Parece una pregunta tonta, parece algo sin sentido, como si estuviera dando más vueltas de lo necesario. Porque todos en nuestra vida vimos alguna vez algo que se mueve. Cualquiera puede señalar y decir, ese auto se está moviendo. Ahora, cuando pregunto qué es el movimiento, no estoy pidiendo que lo señales. Estoy pidiendo una definición, que establezcamos qué es, al menos para empezar. ¿Qué es el movimiento? ¿Una acción? ¿Un efecto? ¿Una cualidad? ¿Una característica? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué cosa es el movimiento? Si quieren podemos asumir esta definición para trabajar y aprender un montón de cosas. Miren, podemos pensar al movimiento como un estado en el que están los cuerpos o las partículas mientras cambian de posición o de lugar. O sea, el movimiento es un estado en el que están los cuerpos o las partículas. Esa es una manera introductoria para pensar el movimiento en mecánica clásica. Ahora, ¿qué es la posición? ¿Qué es la posición? O sea, el sentido común dice que la posición de algo es, bueno, si está así o si está así, por ejemplo. Ahora, en física, cuando hablamos de posición, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, si quieren podemos pensar a la posición de un cuerpo, un objeto, una partícula, como una medida, escuchen, una medida de la localización de ese objeto con respecto a una referencia. O sea, que si este banderín, por ejemplo, es la referencia, bueno, la localización del objeto respecto a la referencia es la posición. Y se indica con un vector, una flecha que sale de la referencia y termina en el objeto. ¿Sí? Si estoy trabajando en el espacio, bueno, será un vector de 3 dimensiones. Si estoy trabajando en el plano, un vector de 2 dimensiones. Para ser cuidadosos y rigurosos hay que decir y hay que aclarar, y no se tienen que olvidar, que la posición es una cantidad vectorial. Y uno dirá, ¿por qué una referencia? Se necesita la referencia. ¿Te doy un ejemplo? Bien sencillo. Mirá. ¿Qué pasa si tenés un vaso, escucha, un vaso de agua arriba de una mesa dentro de un vagón de tren que se mueve? ¿Ese vaso se mueve o no se mueve? Todo el mundo se puede dar cuenta que depende. La respuesta depende. ¿De qué depende? Y si estoy adentro del tren o si estoy afuera, porque si estoy adentro veo el vaso quieto. Pero si estoy afuera veo el vaso moviéndose con el tren, ¿se entiende? Entonces, ¿de qué depende ese movimiento? Y depende del observador. En física vamos a hablar de referencia, ¿sí? Del punto de referencia. Quiero ser muy cuidadoso con las cosas que voy a decir, porque yo soy consciente de que ustedes pueden, o sea, confío en ustedes de que pueden entender las cosas con rigor y no quedarse en el cuentito superficial de decir cosas incorrectas para empezar y decir, bueno, después lo corrijo. No, yo creo que podemos empezar diciendo las cosas bien desde el principio, pero hay que ser muy cuidadoso y hay que recordar cosas previas. O sea, para poder comprender lo que vamos a ver hoy, es necesario entender qué es un vector, es necesario entender qué es un sistema de coordenadas, por ejemplo, ¿sí? Que son cosas que se aprenden en la secundaria, son cosas bien elementales. Entonces, quiero hacer esta primera aclaración. ¿Podemos trabajar en el plano un sistema de 2 coordenadas? Ahí va.
y localizar a la mano e indicar la posición de la mano con un vector que sale del origen y termina en la ubicación de la mano. ¿De acuerdo? Si dejo correr el tiempo, para cada instante de tiempo tendré un vector. ¿Sí o no? Bueno, ese vector es el vector posición de la mano. Quiero que me escuchen con esto porque va a ser fundamental para todo lo que viene. Porque ahí vamos a hacer una simplificación con la que vamos a trabajar durante todo el video. R es un vector que va a depender del tiempo, porque para cada valor de tiempo tengo un vector. Ese R es el vector que te mostré recién. Las componentes van a depender del tiempo también. ¿Qué es la posición de la mano? X, Y, X e Y. No, la posición de la mano es esto, es un vector. Eso vale oro. Y ahora te vas a dar cuenta por qué. Por ejemplo, imagínate que la mano la muevo solamente en una dirección, solamente así. A ver, ahí va. Con respecto al eje X. Y la variación del movimiento de la mano con respecto al eje Y es despreciable. Despreciable. Esa palabra es clave. ¿Qué es algo despreciable en física? ¿Qué es una cantidad o una magnitud despreciable en física? Bueno, es una cantidad que tiene la característica de que podemos despreciarla. No significa que es cero, significa que tiene características suficientes como para que nosotros en nuestro estudio la despreciemos y no la consideremos. En el caso de mover la mano así, probablemente el movimiento en el sentido vertical sea distinto de cero, pero al ser pequeño lo voy a despreciar porque solo me interesa analizar el movimiento en el sentido del eje X, en el sentido horizontal. ¿Se entiende? Entonces, cuando muevo la mano así, por ejemplo, intentando hacer un movimiento rectilíneo horizontal, I de t es como I de t es despreciable. Entonces, para describir el movimiento, es cierto que en este caso alcanza con trabajar, descuartizar, deconstruir y recontraanalizar solamente X de t. Prácticamente toda la información del vector R la encuentro en X. Entonces, a partir de ahora, escuchen porque esto es clave, vamos a trabajar con un tipo de movimiento, que es el movimiento rectilíneo, y vamos a hablar del movimiento, de la velocidad, de la aceleración, de la velocidad media, etcétera, 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 trabajando solamente con X de t, con la primera componente. Igual voy a hacer algunas aclaraciones porque yo no me voy a aguantar y voy a terminar metiendo vectores igual. Entonces, movimiento rectilíneo. Por ejemplo, la mano que la muevo así. O por ejemplo, no sé, este autito, este taxi. Imagínense que trazamos un sistema de 2 coordenadas, así. Pero solamente muevo al auto en esta dirección. Entonces solamente me interesa la componente X del vector posición. ¿Se entiende? Bueno, lo ideal sería tener una regla, no sé. Por suerte me inventé esto, no sé, acá, esto, así. Entonces el numerito este que estoy leyendo acá no es otra cosa que X, ¿sí? El X de t que vimos recién. Y si uno, por ejemplo, hace un experimento, ubica el auto en una posición, ahí, en 0, empieza a correr el tiempo y mueve el auto, empieza a correr el tiempo. Paro el tiempo. En ese experimento que hice, para cada valor de t, para cada valor de tiempo, voy a tener un valor de X de t, que es el numerito que voy a leer acá. Entonces puedo armar una gráfica. La gráfica de X de t. Claro, X de t es una función de variable real, porque el tiempo es una variable real, a valores reales. Con esa X de t vamos a trabajar, ¿sí? En ese experimento que hicimos recién, donde movimos el auto, ¿cuánto se desplazó el auto? ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es una cantidad física vectorial que mide cuánto cambió la posición del auto entre 2 instantes. O sea, en el experimento que vimos recién, si considero 2 instantes de tiempo, imagínense que considero el instante 0 y el instante final.
Si yo hago la diferencia, o sea, la resta entre la posición final y la posición inicial, ese resultado se llama desplazamiento. En rigor, hay que utilizar el vector posición. Vector posición final menos vector posición inicial. O sea, hacer esta cuenta. En esto que estoy mostrando, por ejemplo, T1 es el instante inicial y T2 el instante final. Entonces, lo que les da este delta de R es un vector. ¿Por qué es un vector? ¿Porque lo dice Dios? No, porque es una resta entre vectores. Da vector. Ese vector resultante tiene componentes, una componente X y una componente Y. Fíjense que delta X no es un vector. O sea, la componente X del desplazamiento no es un vector. Es un escalar. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo delta X? Si me olvido de R de t y solo trabajo con X, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, para calcular delta X, que es la variación de posición, tengo que hacer posición final, que en realidad es la componente X de la posición, en el tiempo final, que lo llamo T2, menos lo mismo pero en T1. No importa qué pasa en el medio. ¿Cómo no importa qué pasa en el medio? No, porque acá solamente estoy trabajando con información de la posición, si quieren, en los extremos, en T1 y T2. ¿Qué sé yo qué pasó en el medio? Capaz que en el medio el auto se fue a pasear, se fue hasta Mar del Plata y volvió. No sé qué pasó en el medio. Por ejemplo, si yo tengo el auto acá y comienzo el experimento de esta manera, arranco en 0, empiezo el experimento, muevo el auto y termino en 0 y calculo el desplazamiento entre el instante inicial y el instante final del experimento, ¿cuánto vale? Y calcúlenlo. Posición final menos posición inicial. Pero la posición inicial y la posición final son 0. Entonces el desplazamiento es 0. Y pero en el medio lo moviste, ¿qué importa? El desplazamiento solo le interesa a los extremos, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es clave. Ahora, ¿a qué velocidad se movió el auto? ¿Qué es la velocidad? En física, cuando hablamos de velocidad, bueno, depende de qué tipo de velocidad, porque hay varios tipos de velocidad. Pero ¿qué queremos calcular cuando hablamos de velocidad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Y bueno, visto y considerando que el autito, no sé, se movió a medida que pasó el tiempo, no es lo mismo que si el auto se movió así, que si el auto se movió así. No es lo mismo. ¿Cómo mido ese ritmo de cambio de la posición? Bueno, con la velocidad. Pero cuidado porque hay distintos tipos de velocidad. La más sencilla, para empezar, se llama velocidad media. ¿Cómo calculo la velocidad media? Usando dos cosas que vimos recién. Usando el desplazamiento y usando la variación de tiempo. Si a ustedes se les ocurre hacer la cuenta delta x dividido el incremento de tiempo, siendo delta t, t2 menos t1, o sea, la variación de tiempo, encuentran una cantidad que se llama componente x de la velocidad media. Soy cuidadoso y riguroso con las palabras que utilizo y con las cosas que digo. Esto que está acá no es la velocidad media, es la componente x de la velocidad media. ¿Por qué? Porque la velocidad media, ¿saben qué es? Es un vector. En rigor, yo lo tengo que decir, lo siento, escuchen. En rigor, si ustedes quieren hablar de velocidad media, lo que tienen que calcular es esto. El desplazamiento dividido delta t. Pero hoy vimos que en rigor el desplazamiento es ¿qué? Un vector, delta r, ¿sí o no? Entonces, si hacen esta cuenta, les da por resultado ¿qué? ¿Un qué? Para aquellos que se pierden pueden pensarlo así, como el escalar 1 sobre delta t multiplicado por esta cosa. ¿Qué es esta cosa? Un vector. Escalar por vector. ¿Qué me da? Vector. Entonces la velocidad media es un vector. Es un vector que tendrá dos componentes. Una componente x y una componente y. Esto es una manera de verlo en dos dimensiones, ¿no? Uno podría hacerlo en más dimensiones. Esta primera componente es esta. Se calcula de esta forma. Ustedes
trabajen como quieran en la medida que sean cuidadosos. Ustedes pueden, si quieren, trabajar solo con la componente X y hacer todo su estudio con la componente X, o ser más puristas y trabajar en 2 dimensiones, si quieren. Está bien, pero es incorrecto decir que la velocidad media es un escalar, es un número. Es incorrecto decir que la velocidad media es esto. Esta es la componente X de la velocidad media. Porque la velocidad es un vector, en este caso media. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el experimento que hicimos recién, ¿se acuerdan? Si T1 es el instante inicial y T2 es el instante final, pueden animarse a hacer esta cuenta, por ejemplo, y calcular la componente X de la velocidad media. Hagan la cuenta y les da esto. ¿Qué nos dice este número? ¿Nos dice la velocidad a la que se mueve el auto? No, nos dice la velocidad media en la que se mueve el auto. La componente X de la velocidad media en la que se mueve el auto. ¿Y qué información nos da eso? Y bueno, nos da una idea de la tasa con la cual cambió la posición, de alguna forma, en promedio. Pero tampoco es en promedio, porque solamente está interesando los extremos, no mira lo que pasó en el medio, ¿se entiende? Entonces es una medida de la velocidad, pero muy pobre, si quieren. No sé si pobre, pero muy que solo se queda con los extremos. O sea, en el medio puede pasar un montón de cosas, pero solo le interesan los extremos. Entonces, bueno, me huele a poco. Necesitamos algo más. Necesitamos hablar de la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. ¿Qué es la velocidad instantánea? Vamos a hacerlo con el tono que corresponde. ¿Qué es la velocidad instantánea? El sentido común dice que es lo que marca el velocímetro en cada instante de tiempo, si quieren, ¿no? El tipito que está ahí adentro mira su velocímetro y en cada instante de tiempo va a haber un número que indica el velocímetro. Bueno, uno puede pensar que esa es la velocidad en cada instante de tiempo. Pues la realidad es que no. Re loco, ¿no? El velocímetro del auto no marca velocidad. En realidad lo que leemos en el tablero del auto es rapidez instantánea. ¿Cuál es la diferencia entre rapidez instantánea y velocidad instantánea? Ya lo vemos. Volvamos acá. No sé, empieza el experimento. ¡Pam! Muevo el auto. Bien. Esa es la posición, o mejor dicho, la componente X de la posición en función del tiempo. ¿Qué es la velocidad? Ahí, en ese gráfico. Si en este gráfico, que es el que vimos recién, tomamos 2 instantes, uno puede calcular la velocidad media. Mejor dicho, la componente X de la velocidad media. ¿Sí o no? ¿Qué sería? Vamos a hacer el delta X dividido el delta T. ¿Y qué es la velocidad media en términos gráficos aquí? ¿La qué? A ver, trazo una recta. ¿La qué? ¿Cómo calculamos la pendiente de esa recta? Incremento vertical dividido por incremento horizontal. ¿Se dan cuenta que la velocidad media en este caso es la pendiente de esta recta? De la recta secante que tenemos entre esos 2 puntos. ¿Sí o no? ¿Lo ven? ¿Qué pasa si T2 deja de ser fijo y pasa a ser variable? T2 cambia y T2 lo aproximo cada vez más a T1. ¿Qué va a pasar con esa velocidad media? Lo que va a pasar es que cada vez que te aproximes cada vez más, sin coincidir, T2 tiene que ser distinto de T1, sin coincidir, pero cada vez que te aproximes más, vas a ver que esa velocidad media va a tender a un número, va a tender a un valor. No se va a ir al infinito, va a tender a un valor. Estamos en un caso como este. En el límite, en la situación extrema donde estoy aproximándome mucho todo lo que puedo, T2 a T1, esa velocidad media va a tender a un número. Esa en realidad pasa a ser una velocidad no en un intervalo de tiempo largo, sino en un intervalo de tiempo chiquitito, o sea, en un instante de tiempo. Bueno, ok, esa velocidad media pasa a ser una velocidad en realidad referida a un instante, o sea, una velocidad instantánea. Entonces,
eso no es otra cosa que la velocidad instantánea. ¿En qué instante de tiempo? Bueno, en t1. Y en rigor hay que calcularlo acercándote por izquierda también, no solo por derecha. O sea, es la famosa derivada que uno ve en matemática. Entonces, si uno lo quiere formalizar, uno puede decir lo siguiente. Voy a hacerlo rápido. Escuchen. Dado x de t, que es la componente x de la posición, uno puede calcular la componente x de la velocidad media de esta manera. Pero en la situación límite, donde hago que t2 se aproxime a t1, siendo t2 distinto de t1, por eso hablo de límite, intento calcular lo mismo. Intento calcular esto. ¿Me están siguiendo? Escuchen porque esto lo voy a hacer una sola vez, después no lo repito más. ¿Qué me da por resultado esto en la situación límite que me aproximo tanto como puedo t2 a t1? ¿Qué me da por resultado esto? Un número. Un número. Eso me da un número. ¿Cómo se llama ese número? Bueno, se llama velocidad instantánea en un instante de tiempo que en este caso es t1, porque me acerco a t1. Termino en t1 si quieren. Es la componente x, entonces le pongo su x. Voy a hacer un cambio de variable. Escuchen, voy a hacer un cambio de variable. Voy a recordar que delta t, escuchen, delta t es t2 menos t1. Entonces veo que si t2 tiende a t1, delta t ¿a qué tiende? ¿A qué? A 0. ¿Me están siguiendo? Otra cosa que puedo hacer es despejar t2. Fíjense que t2 en realidad lo puedo reescribir en términos de t1 y delta t, ¿sí o no? Entonces voy a reescribir esta expresión, escuchen, esta que está acá, utilizando esta nueva información, que no es nueva, es simplemente un cambio, una especie de cambio de variable. Ahí va. Componente x en t1, lo dejo en t1, ¿Qué me da? Límite. A ver, cuando pasa que en este contexto t2 se acerca a t1, pero ese comportamiento, ¿cómo lo puedo reescribir? Si t2 tiende a t1, delta t ¿a qué tiende? A 0, ¿sí o no? Entonces puedo decir eso, que delta t es el que se va a 0. ¿De quién? De x en t2, pero en vez de poner t2, ¿qué puedo poner? Delta t más t1, o t1 más delta t, que es lo mismo. Menos x en t1. Lo dejo en t1, pues estoy trabajando en t1. ¿Dividido qué? t2 menos t1, ¿pero qué es t2 menos t1? Delta t, ¿sí o no? Eso así. ¿Qué es eso? Eso que están viendo acá, ¿qué es? A ver, ¿es la qué? ¿No es la derivada? ¿Esto no es x'? ¿No es la derivada de x? ¿Evaluada dónde? En t1. El delta t es como el famoso h que vimos cuando vimos derivadas, ¿no? Entonces esto es como la derivada de x, pero está evaluada en t1. ¿Lo ven? Y el incremento h, el famoso h, o delta q, delta pp, es delta t en este caso. Porque la variable independiente es este. Ok. Así que tengo que hacer esta cuenta, este límite, para calcular la velocidad de x en t1. ¿Y qué pasa si quiero la componente x de la velocidad en un instante t cualquiera? Y bueno, es lo mismo, pero en vez de t1 está en t. ¿Lo ven? ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que a partir de x, a partir de la función x, si yo conozco la función x, la expresión, si yo tuviera la expresión, puedo derivar esa expresión y encontrar ¿qué? La derivada respecto de t de x de t. ¿Qué me da por resultado? La derivada de x me da esto. ¿Entienden esto? O sea, si tienen la expresión analítica de x de t, pueden usar todo lo que aprendieron de derivadas para derivar esa expresión. Tal vez tengan que derivar a tramos, a trozos, por partes. No importa. Usan todo lo que aprendieron de derivadas, derivan y encuentran la componente x de la velocidad. ¿Son conscientes de eso? No. Es tremendo. Es como la aplicación, ¿se entiende? La aplicación de la famosa derivada, pero en física. Bueno, sigamos. Obviamente que esto es intuitivo, porque uno está calculando la velocidad y uno cuando estudia derivadas le hablan de velocidad y se entiende. Pero bueno, esto es una manera, si quieren, de pasar de velocidad media a velocidad instantánea, si quieren, ¿sí? En el medio está el límite.
Esto es clave, chicos. ¿Saben por qué es clave? Porque lo que acá hicimos es calcular la tasa de cambio instantánea en un instante de tiempo arbitrario de una cosa. En este caso, la cosa es posición. Componente X de la posición, en realidad. Arrancamos de X y calculamos la tasa de cambio de esta cosa. Eso vale oro, porque después te voy a mostrar otra cosa cualquiera y vos vas a poder repetir lo mismo de manera análoga para encontrar la tasa de cambio de esa cosa. Acordate lo que te digo, después esto lo vamos a necesitar para repetirlo. No lo voy a repetir de vuelta, se los voy a recordar nada más. Como aclaración, en rigor, si uno quiere hablar de velocidad, acá no hablamos de velocidad, acá hablamos de componente X de la velocidad. Si uno quiere hablar de velocidad, lo que en realidad tiene que hacer es repetir este razonamiento, pero en vez de utilizar la componente X de la posición, utilizar la posición. Entonces, en vez de hablar de componente X de la velocidad media, va a hablar de velocidad media, siendo la velocidad media un vector. El límite este va a incorporar vectores, hacen esta cuenta y el resultado le va a dar un vector. Entonces, en rigor, si ustedes repiten todo esto, pero trabajando con la posición, van a encontrar que el resultado se llama velocidad simplemente. Va a depender de t, claro, y va a ser un vector. Si quieren, se los escribo acá. Y eso está buenísimo, porque ustedes pueden abrir su imaginación y trabajar en el espacio si quieren, en 3 dimensiones. Y hacen esto. ¡Ey! Pero nunca calculé el límite con vectores. Bueno, podés dibujar alguno y darte cuenta qué pasa con la tendencia del vector resultante, el vector límite. Esta sí es la velocidad. Esta sí es la velocidad. La velocidad, grábenselo a fuego, es una cantidad vectorial. ¿De acuerdo? La velocidad es un vector. ¿Por qué es un vector? Y porque tenemos que indicar no solo la tasa con la que cambia, sino la dirección en la que cambia. O sea, la dirección del movimiento. Luego hay 2 conceptos que son extras, que se los tiro rápido, que se llaman rapidez instantánea y rapidez media, que en general traen muchas confusiones cuando se enseñan. ¿Qué es la rapidez instantánea? No es otra cosa que esto. La magnitud o el módulo del vector velocidad. Y que si hablara solamente de la componente X de la velocidad, sería esto. ¿Sí? Analícenlo gráficamente si quieren. Es como la magnitud, si quieren, de la tasa de cambio. Sin importar para dónde va en la cosa que se mueve. Eso es rapidez instantánea. Esto de la velocidad es muy importante. Esto de decir que la velocidad es un vector. Es clave, gente. Es clave. Porque cuando el auto, por ejemplo, va a rapidez constante, el velocímetro marca rapidez constante, pero está en una curva, la flecha, ese vector velocidad, está cambiando. Cambia, porque estoy doblando. Entonces la velocidad está cambiando, aunque el velocímetro esté quieto. Eso es clave. ¿Saben por qué? Porque se está acelerando. Un auto doblando se está acelerando. Está cambiando su velocidad. Eso lo vamos a ver ahora, pero les tiro la punta nomás. La velocidad es un vector, no se lo olviden. Nada más, eso. Bueno, entonces, habiendo visto esto, podemos empezar a jugar un poco. Imagínense que ahora hablamos de la componente X de la velocidad y uno puede graficar, ¿no?, esa función, la función que vimos recién. La componente X de la velocidad, así como hicimos con X de t, lo hacemos lo mismo, pero con la componente X de la velocidad. Y por ejemplo, si el auto lo movemos, imagínense que arrancamos acá, voy a iniciar un experimento, paf, inicio, muevo. Bueno, ese es el gráfico de la componente X de la velocidad. Es una función de variable real a valores reales. ¿De acuerdo? Componente X de la velocidad. Ok.
Entonces, imagínense este auto que vimos recién en la calle. Ese auto, cuando arranca, se acelera. El sentido común dice que, que las cosas se aceleran cuando se mueven rápido, ¿no? Ahora, ¿qué es la aceleración? Gente, no se me asusten. Es repetir lo mismo que hicimos recién, pero con la velocidad. Así como la velocidad habla de la tasa de cambio de la posición, la aceleración hace lo mismo, pero con la velocidad. O sea, habla de cómo cambia, del ritmo con el cual cambia la velocidad. O sea, si tengo un objeto que se mueve a velocidad constante, o sea, un objeto que va a una velocidad que no cambia, entonces la aceleración es 0. Ahora, si tengo un objeto que va cada vez a mayor velocidad, la velocidad se va incrementando, va cambiando, entonces ese objeto se va a estar acelerando. La aceleración no es otra cosa que una medida de la tasa de cambio por unidad de tiempo de la velocidad. ¿Qué significa eso? Que repito lo que hicimos recién con la posición, pero con la velocidad. Es decir, parto de una cosa que se llama componente X de la velocidad y calculo cosas, como por ejemplo la aceleración media. ¿Qué sería la componente X de la aceleración media? Sería la componente X de la velocidad en el instante final menos la componente X de la velocidad en el instante inicial dividido delta t. O sea, la variación de velocidad entre los dos instantes de interés dividido delta t. Lo mismo que hicimos hoy con la posición, lo repetimos con la velocidad. En este caso, la componente X de la velocidad. En algunos libros se usa subíndices para indicar qué instantes de tiempo estoy refiriendo, T1, T2, sub 1, sub 2. Hay muchas maneras de hacer lo mismo. Ustedes sean cuidadosos y sean prolijos con lo que están diciendo. Yo acá estoy comunicando las ideas, ¿sí? Los conceptos. Si quieren rigurosidad plena, vayan a un libro y leanlo completo. ¿De acuerdo? En la descripción les dejo el libro. Entonces, ¿qué seguiría? Nada, calcularlo. Calcula esto. Agarrá un experimento, mirá 2 instantes de tiempo, calculate la componente X de la velocidad en esos 2 instantes, haz esta cuenta y va a encontrar algo. Ese algo se llama componente X de la aceleración media. Te va a dar un número. ¿Qué es lo interesante? La unidad, por ejemplo. ¿Qué unidad va a tener la componente X de la aceleración media? ¿Qué unidad? Y la unidad que me dé esta cosa. Acá arriba tengo variación de velocidad. O sea, acá arriba me va a dar metros por segundo. Si trabajo en metros por segundo, por ejemplo. Y acá abajo, ¿qué me va a dar? Segundo. El por segundo, muchas veces eso trae confusión. Por segundo significa que estoy multiplicando. Bueno, el por a veces se usa para referirnos a algo que está dividiendo o algo que está multiplicando, aunque no lo crean. Porque el por no siempre se refiere a la multiplicación. En este caso, cuando hablo de por, digo metros por segundo, ese por segundo es para referirme a por cada segundo que pasa. Entonces, si la aceleración media, por ejemplo, es de 38 metros por segundo, estoy diciendo que esa cosa tiene un cambio de velocidad de 38 metros por segundo en cada segundo que pasa. Por ejemplo, este objeto lo dejo caer. Cuando lo dejo caer, por la gravedad, ese objeto cae cambiando su velocidad. ¿De qué manera cambia su velocidad? Bueno, siempre cambia de la misma manera. Si lo liberamos de todos los fenómenos que rodean a ese objeto en la realidad y solo consideramos la gravedad, todos los objetos van a caer cambiando su velocidad a medida que caen, siempre de la misma manera. Hagan el experimento, tiren cualquier cosa y midan ustedes. No importa si tiran esto o si tiran esto. Todo, al caer, va a ir incrementando su velocidad. Cada vez más rápido cae. Ahora, tras cada segundo que pasa, ese incremento de velocidad es de una cantidad fija. Aproximadamente 9.8 metros por segundo.
Nada, ¿por dónde seguimos? ¿Por dónde seguimos? Acá. Seguiría a calcular la aceleración instantánea, ¿no? Bueno, nada, háganlo ustedes. Aceleración instantánea en T1, componente X, repiten lo mismo, van a encontrar esto, ¿no? Y yo tendría que hacer la misma aclaración, que la aceleración, en rigor, si quiero hablar de aceleración, les va a dar un vector. ¿Por qué? Porque es el límite. Voy a repetirlo. Cuando delta t se va a 0, ¿de qué? De esta cuenta. ¿Ven? ¿Ven que se comporta de la misma manera? Como trabajamos hoy con el vector posición, ahora trabajamos con el vector velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, la aceleración es un vector. Y Fury está jugando con un elastiquito y está haciendo ruido. Vení, Fury, vení a saludar a la gente. Venga a saludar a la gente. Hola. Hola, mi gato hermoso. Hola. Saluda a la gente, ahí está. Si ustedes grafican la componente X de la velocidad, por ejemplo, en el caso del autito nos da esto, uno nuevamente repite lo mismo que hicimos hoy. Toma 2 instantes de tiempo. Calcula la aceleración media, como esta cuenta. Hace T2 tender a T1. Y ve que la componente X de la aceleración media en el límite es igual a la componente X de la aceleración instantánea en T1. ¿Sí? Que es la pendiente de la recta tangente. ¿Tangente a qué? A la gráfica de la componente X de la velocidad. ¿Ven todas las cosas que hay que decir? Ustedes tómanlo con calma, con cuidado, porque hay un montón de conceptos. Un montón de conceptos que estamos presentando. ¿Quieren que hagamos un mapita para ubicarnos más o menos donde estamos en esta historia? Arrancamos con la componente X de la posición, X de t. Luego calculamos la variación de eso, delta X. Hicimos la cuenta, delta X dio delta t. Eso nos dio velocidad media. Trabajamos con límite y encontramos la velocidad instantánea. Utilizando 2 instantes de tiempo podemos plantear una variación de velocidad, un delta de v, si quieren. Componente X de la variación de la velocidad. De esta manera. ¿Me siguen hasta acá? Después repetimos lo mismo, hicimos la cuenta. Delta v dividido delta t. Eso nos daba la componente X de la aceleración media. ¿Sí o no? Y después usamos límite y ahí encontramos que la aceleración instantánea, en realidad la componente X de la aceleración instantánea. En el camino hablamos de rapidez instantánea, ¿sí? Mencionamos la rapidez media, que en la rapidez... no dije nada, pará. De rapidez, lo digo rápido. De rapidez media no dije nada, ojo. Rapidez instantánea lo vimos, pero rapidez media no. ¿Qué es la rapidez media? La intuición en el 95% de los estudiantes dice que, visto y considerando todo lo que estudiamos, la rapidez media es esto. Pregunta, ¿es esto? La respuesta es no. No. La rapidez media se calcula utilizando distancia recorrida, ojo, distancia recorrida, dividido en incremento de tiempo. O sea, se hace haciendo esta cuenta. Pero ojo, porque el concepto de distancia recorrida parece una tontería, parece vulgar, parece sencillo, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Mueve el auto. ¿Cuál es la distancia recorrida por el auto? Y tendría que sumar todo lo que recorrió hasta acá, después todo lo que recorrió hasta acá, y sumarle todo lo que recorrió hasta... ¿Y cómo hacemos eso? ¿Se dan cuenta que es complicado? ¿Qué hago? ¿Se dan cuenta? Me parece algo súper tonto, pero es difícil. Bueno, hay una manera precisa de calcular la distancia recorrida. Lo vamos a ver en un ratito. Podemos, si quieren, usar todo lo que vimos
y animarnos a hacer una cosa. A ver, ¿vieron que hoy movimos el auto y encontramos el gráfico de la velocidad? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan del gráfico de la velocidad? ¿Qué pasa si se me ocurre tomar dos instantes de tiempo, T1 y T2, imagínense este y este, e integrar? ¿Qué pasa si se me ocurre la loca idea de integrar la función b, la función componente x de la velocidad, entre T1 y T2? ¿Qué obtengo? Trabajamos con la función esta, bx de t. ¿Qué pasa si la integro desde T1 hasta T2? Voy a poner valor de integración lambda, ¿sí? La variable de integración es muda. Tengo una integral definida, la variable de integración no importa cómo la llame. Es como una herramienta que uso temporalmente para calcular algo y después se desaparece. Si uno quiere calcular esto, usando el teorema fundamental del cálculo, uno tiene que encontrar una función cuya derivada me dé b. ¿Qué función derivada me da b? X. Entonces, aplicando Barrow, tengo x en T2 menos x en T1. Esto no es chino. Se supone que ya saben algo de cálculo para hacer esto. ¿Y qué es esto? ¿El qué? Delta x. ¿Sí o no? ¿Entre qué instantes? Entre T1 y T2. ¿Qué pasa si se me ocurre calcular esta otra cosa? Escuchen, desde T1 hasta T. O sea, desde un instante fijo hasta un instante variable. ¿Qué me da por resultado esto? Y, qué sé yo, repito lo mismo, no tiene mucha magia. Es x en T menos x en T1. ¿Sí o no? ¿Puedo despejar x de t? ¿Quién es x de t? Y despéjenlo. ¿Qué es x de t? Sumo x en T1 a ambos lados y ¿qué me da? ¿Qué encontramos, gente? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Encontramos esta expresión. ¿Qué es esta expresión que está acá? Perdón, porque me emociono. ¿Qué me permite hacer esta expresión? Y fíjate, si conoces la función b de x, esta, mientras pasa la ambulancia, si conoces esta función y conoces una condición inicial, o sea, la posición en un instante de tiempo determinado, vos podés usar esto y calcular la posición en cualquier instante de tiempo t que se te antoje. ¿Son conscientes de esto? ¿O no son conscientes de esto? ¿Cuál es lo más inmediato que se hace en todas partes? Que este T1 sea ¿qué? 0. Si este T1 al instante 0, el instante donde empiezo el experimento, entonces es famosísimo decir esto, que x de t es x en 0, ¿no? Más la integral de 0 a t de b sub x. Eso. Esto. En muchos libros le llaman, a esto le llaman x sub 0, qué sé yo, llámenlo como quieran, no importa, porque no es protagonista la notación en todo esto. Lo que es protagonista en todo esto es el concepto, es la idea. Entonces, nada, si ustedes conocen la posición en un instante inicial y se animan a integrar de 0 a t, integrando como toda la vida, porque tienen la función b, pueden encontrar esto. Pueden encontrar la función posición, la componente x de la posición. Y si quieren trabajar con el vector posición r, repiten lo mismo con cada componente. Es más, esto es maravilloso. Esto vale oro. Vale oro. Ahora, acá, este procesamiento, iba a decir, este procedimiento, lo hicimos partiendo de la función velocidad. O sea, estamos haciendo el caminito al revés. Partimos de la velocidad, integramos y encontramos la posición, la componente x de la posición. ¿Por qué puedo hacer eso? Y porque hay una relación íntima entre x de t y b. La derivada de x me da b. ¿Hay alguna otra situación en la que exista esa relación íntima de derivación entre dos funciones? Mira el mapa. ¿Qué vimos hoy?
si parto de la componente x de la aceleración, repito lo mismo. Repito lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Y qué van a encontrar? Una manera de, conociendo la componente x de la aceleración, encontrar la componente x de la velocidad. No lo voy a escribir de vuelta, pero ni loco lo escribo de vuelta, háganlo ustedes. Entonces, como conclusión, si quieren, podemos completar nuestro mapa agregando estos otros dos lazos. Estos lazos que van al revés, que nos permiten, bueno, conociendo condiciones iniciales, bueno, descubrir la función que nos interese. En realidad, cuando hablamos de condiciones iniciales, es la condición de un instante, pero puede ser 0 o puede ser otro instante, no importa. Es re loco eso. Es hermoso, es hermoso. Entonces, lo que ahora surge como natural es decir, bueno, usémoslo. ¿Cuál es el primer caso en el que queremos usar todo esto? Y bueno, si conoces, fácil. Si conoces una cosa, bueno, encontrá todo lo otro. Por ejemplo, imagínate que digo, no sé, pongo cualquier número para que me sigan. X de t es constante y vale 8. ¿Puedo encontrar todo lo demás? Sí. ¿Cómo sería la componente x de la velocidad? Y la derivada de 8, ¿qué me da? 0. ¿Tiene sentido? Acá me olvidé de las unidades, ¿sí? En cada instante de tiempo la posición es siempre 8 metros, 8 metros, 8 metros, 8 metros, 8 metros. Pasan 3 días y vale 8 metros. Pasan 2 semanas, vale 8 metros. El objeto está siempre quieto, a 8 metros de la referencia. No cambia nunca de posición, entonces la velocidad va a ser 0, tiene sentido. La aceleración, bueno, la derivada de esto, también vale 0. Si me olvido de poner la unidad, entiéndanme, es porque estoy con la cabeza matemática. Pero en rigor hay que ponerlo así. ¿Por qué la aceleración es 0? Y porque la velocidad nunca cambia, siempre es la misma, siempre es 0 en este caso. ¿Cuál es el otro caso? Y bueno, acá se nos ocurrió poner posición constante. ¿Qué pasa si ponemos velocidad constante? ¿Qué pasa si la velocidad es constante? Ahí nos metemos en algo que se llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque la velocidad es constante, o sea, el movimiento siempre tiene la misma velocidad. La cosa se mueve siempre a la misma velocidad. Entonces, lo que hay que fijar cuando uno habla de movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad. Entonces, digo, ok, bueno, la componente x de la velocidad para cada instante de tiempo siempre me da lo mismo, siempre me da lo mismo. ¿Cuánto? No sé, 13. Pongo cualquier número para jugar. No voy a poner C porque si no nos metemos con cabeza matemático. No. Voy a poner ejemplos. ¿Qué significa esto? Y que el objeto siempre se mueve a 13 metros por segundo. Su velocidad no cambia. ¿Puedo encontrar todo lo demás? Depende. ¿Por qué depende? Por las condiciones iniciales. Si quiero ir para atrás, necesito condiciones iniciales. Si quiero ir para adelante, no. Escuchen. ¿Qué puedo calcular de manera inmediata? ¿La qué? La componente x de la aceleración, porque es la derivada con respecto al tiempo de la componente x de la velocidad. La derivada de 13 es 0, así que me queda 0 metros por segundo por cada segundo. ¿Fue? ¿Y ya está? Y calculate algo más, qué sé yo. Calculate la posición, la componente x de la posición. ¿Cuánto vale? Usemos lo que vimos recién. ¿Qué aprendimos hoy? Que la componente x de la posición, ¿a qué era igual? A la componente x de la posición en un instante de tiempo t1 más la integral de t1 a t, ¿de qué? De la cosa que tengo, en este caso la componente x de la velocidad. Atención, este t1 es un instante conocido. Puede ser un instante inicial, una condición inicial que yo conozco. T1 es un instante en el que conozco la posición. Entonces, necesito conocer la posición en algún instante de tiempo. Eso tiene que ser un dato, tiene que ser algo conocido. ¿Tiene sentido que sea así? ¿Tiene sentido? O sea, ¿por qué necesito una condición inicial? ¿Porque me lo dice la fórmula? Y porque hay infinitos
casos en los que un objeto se mueve a esta velocidad estando en distintas posiciones. Yo puedo empezar moviendo el auto. El auto a 13 km por hora pudo haber empezado acá, pudo haber empezado acá o pudo haber empezado acá. Todos los autos, el que empezó acá, el que empezó acá y el que empezó acá, todos pueden moverse a la misma velocidad. Pero todos empezaron en un lugar distinto. Lo que cambió es la condición inicial. Entonces, para poder encontrar la posición en cada instante de tiempo, necesito la condición inicial. Imagínense que es un dato que x en 0, por ejemplo, en el instante este, es 2 metros. Ok. Pudo haber sido otro valor. Pudo haber sido otro instante, pudo haber sido otro número, no importa. Pregunta. ¿Puedo encontrar x para cualquier otro instante de tiempo t? Sí, usa esto. La información que tengo es en 0, o sea, t1 vale 0. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner x en 0, que es 2. Me voy a olvidar de las unidades por un segundo, para no escribir tanto. Más la integral de 0 a t. ¿Me siguen? ¿De qué cosa? De la velocidad instantánea. ¿Quién es la velocidad instantánea? La función 13. Siempre vale 13. Entonces lo escribo. Y ahora hay que integrar, obviamente. ¿Cuánto da esto? 2 más. Este 13 lo puedo sacar por fuera de la integral si quieren. Y me queda la integral de 0 a t del diferencial de lambda. ¿Qué da por resultado esto? Es fácil, ¿no? Esta integral de 0 a t me queda t menos 0, ¿no? No me voy a poner a explicar integrales. Se supone que ya saben integrar. Entonces, ¿esto qué me da? 2 más 13t. ¿Qué encontré? Encontré x de t. ¿Qué significa esto? Y nada, usa esta expresión, mete el instante de tiempo t que se te antoje, el que quieras. Haces esta cuentita y encontrás el valor de la posición. ¿Son conscientes del potencial de esto? Obviamente que si no es 13 y es otra cosa, hago lo mismo. Y si no es en 0 y es otro instante, hago lo mismo. No importa. No importa el ejemplo. Quiero que se den cuenta con la facilidad con la que puedo trabajar. Esto que se llama acá, este tipo de movimiento, es movimiento rectilíneo uniforme. Me quedé sin voz. Necesito un mate. Mientras lo dejamos a ese Damián tomando mate, les comento esto, miren. ¿Vieron que recién hicimos este desarrollo con un ejemplo particular? Si ustedes, en vez de plantear un ejemplo concreto, utilizan nombres generales para representar a estas cantidades, por ejemplo, decimos que la velocidad es esta cantidad, general, constante. Podemos deducir, repitiendo lo mismo, cómo es la expresión de la posición, de x de t. Y descubren esto, donde esto es la posición inicial, esta es la velocidad, que es constante, y nada. Pueden graficarlo si quieren, grafican x de t. Les va a dar una recta, donde la pendiente, bueno, obviamente, coincide con la velocidad. ¿Lo ven eso? ¿Se dan cuenta? Si grafican la función velocidad, obviamente que va a ser constante. O sea, será gráficamente una recta horizontal. Y la aceleración también será una recta horizontal, pero que vale siempre 0. ¿Lo ven eso? ¿Son conscientes? Obviamente que hay que entender qué es una función para hacer esto. Pero bueno, estamos construyendo. Bien, sigamos. Este caso es un caso de velocidad constante. ¿De acuerdo? La velocidad es constante, ¿ven? Partí diciendo que la velocidad es constante. Partí de esa información. ¿Qué nos faltaría analizar? ¿Qué otra situación sencillita podríamos plantear? ¿Qué cosa es constante? Cuando la aceleración es constante. ¿Qué pasa si la aceleración es constante? ¿De qué información parto? De la componente x de la aceleración es constante. ¿Cuánto vale? No sé. Voy a poner un ejemplo, creo que ya saben por dónde viene la cosa. Que la aceleración vale esta cantidad, 9,8, 9,8, 9,8, 9,8, siempre. Ese es el caso de caída libre, o sea, cuando tiran un objeto y cae, bueno, su aceleración siempre va a ser la misma.
simplificando el experimento, solo involucrando a la gravedad. Olvidémonos de todo las causas que producen el movimiento, porque estamos en cinemática. En cinemática nos olvidamos de las causas y solo nos enfocamos en modelar al movimiento. Entonces, solo conocemos la aceleración del objeto en cuestión. El objeto, acá estamos hablando, por ejemplo, de caída libre, de algo que cae, ¿sí? Hoy les mencioné que si algo cae, su aceleración va a ser constante, o sea, su cambio de velocidad va a ser siempre el mismo. Su velocidad siempre va a estar incrementándose en 9,8 metros por segundo. Por cada segundo que pasa, la velocidad siempre va a ser 9,8 metros por segundo más. Como hablamos de un objeto que cae, permítanme la licencia, no voy a hablar de componente X, voy a hablar de componente Y. Es lo mismo, pero es componente X. También es movimiento rectilíneo, porque me muevo en línea recta, pero en eje vertical. Es lo mismo. Pero ahora estoy jodido, porque tengo que ir para atrás, necesariamente. No puedo derivar. Si derivo esto, ¿qué encuentro? La derivada de la aceleración, ¿qué me da? No interesa. El cambio de aceleración en general no interesa, pero sí interesa la velocidad y la posición. Pregunta. Si solo conozco esto, ¿puedo encontrar cuánto vale la componente Y de la velocidad en cada instante de tiempo y la posición Y en cada instante de tiempo? Con todo lo que vimos, ¿ustedes qué me dicen? La respuesta es que no. No se puede. Es imposible conocer esta función y conocer esta función sabiendo solamente esto. Necesito condiciones iniciales. Necesito conocer algún dato de Y, de este y un dato de este. Necesariamente. A no ser que las asuma nulas. Eso es otra cosa. Pero estás asumiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al integrar, uno obviamente necesita información. ¿Se acuerdan que en cálculo vimos la constante de integración? Bueno, esta condición inicial tiene que ver con esa constante de integración que uno pierde cuando deriva, ¿sí? Por ahí viene la mano. No importa. Volvamos acá. Tengo esto. Quiero encontrar esto y quiero encontrar esto. ¿Qué hago? Uso lo que aprendí. Voy a usar lo que aprendí y voy a descubrir que necesito algunas cosas y voy a hacer de cuenta que el que hizo el ejercicio me las dio. Calculemos la velocidad. La componente Y de la velocidad. Hoy lo vimos. Es la componente Y de la velocidad en un instante de tiempo conocido más la integral desde ese instante hasta t. ¿De qué cosa? De la cosa que conozco en este caso. A sub I. ¿Hasta ahí fue? ¿Me siguieron? Bien. La función que está acá adentro la conozco. Es esta constante. ¿Esto lo tengo? No. Tiene que ser dato. Imagínate que vale 0. Y que el instante t1 es el instante t igual a 0 también. Fácil, esto se va a 0. Entonces me queda que la velocidad en I, ¿qué es? A ver si me siguen. Integral de t1 a t, o sea, de 0 a t, ¿no? De 9,8, ¿no? Me olvido las unidades por un instante para hacer las cuentas rápido y no escribir tanto. ¿Qué da esto? Los que ya saben integrar se van a dar cuenta que esto da 9,8, que es lo que sale afuera de la integral, por la integral de 0 a t del diferencial, que eso da t menos 0. O sea, esto les queda 9,8 t. ¿Se entendió esto? Bueno. Vamos a calcular la que sigue. ¿Qué pasa con la posición? La componente I de la posición. ¿Puedo encontrar I de t? ¿Puedo? ¿Qué sé? Y lo que vimos hoy. ¿Me siguen? Si se perdieron, pregunten. Están todos callados. Qué locura. Ahí estamos. Ok. ¿Querés calcular esto? Bueno, tenés que hacer esta cuenta. ¿Tengo toda la información para hacer esta cuenta? Todos los ingredientes para cocinar esta torta. Lo que está acá adentro lo conozco. Lo calculé recién. Me falta esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el valor de la posición, la componente I de la posición, en un instante de tiempo conocido. Dije que T1 era 0, ¿sí o no? Imagínate que I en 0 es 100 metros, por ejemplo, porque es un dato que nos dan.
Tiene que ser lambda, porque yo no puedo hacer esta cuenta. ¿Lo ven? Entonces puedo hacer la cuenta. ¿Y qué me da? A ver. Me queda 100 más integral de 0 a t. ¿De qué cosa? De BI. ¿Sí o no? ¿Qué era BI? Acá. 9,8t. Como estoy dentro de una integral, voy a usar la variable de integración lambda, ¿sí? Para no mezclarla con este t que está acá, para que no se me confundan. Voy a usar lambda acá. Por eso meto lambda siempre, para que acá no se mezclen. En realidad, si ponen t, no pasaría nada, porque uno tiene que identificar cuál es la variable de integración y cuál es el límite de integración. Pero eso es para los que ya están medios cancheros. ¿Qué me da? 100, a ver, ¿me siguen? ¿Más qué? Y bueno, el 9,8 si quieren lo podemos sacar afuera de la integral. Entonces me queda integral de 0 a t, ¿de qué cosa? Lambda, ¿sí o no? Diferencial de lambda. ¿Qué era esto? 100 más 9,8, ¿qué cosa? Esto queda lambda cuadrado sobre 2, ¿sí o no? Entonces me queda lambda cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a t. ¿Fue? O sea, ¿qué nos da? Si pasamos en limpio es 100 más 9,8 dividido 2 por t cuadrado. Ok. ¿Quién es 100? Es la condición inicial. Acá acabamos de encontrar esto. I. Entonces, en este ejemplo que les acabo de mostrar, ¡es re loco! Acabamos de encontrar I. ¿Son conscientes que arrancamos conociendo solo la aceleración y descubrimos I? Sí. Es tremendo. Pero quiero hacer una aclaración importante como para ya ir cerrando el tema y para aclarar cosas que son, creo, importantísimas. Escuchen. Esta deducción que hicimos tiene como objetivo el que ustedes se den cuenta cómo proceder, cómo integrar, la necesidad de conocer condiciones iniciales, etcétera, etcétera, etcétera. Encontramos I de t, encontramos la función y punto. Ahora, si ustedes quieren plantear el modelado de una caída libre, siendo cuidadosos, como corresponde, no pueden empezar por acá. Tienen que, primero que nada, hacer un dibujito, mostrar dónde está el objeto que está cayendo, mostrar cómo está el eje que van a utilizar, dónde está el cero de ese eje, para dónde crece ese eje, o sea, cómo van a medir la posición, cuáles son los valores de las condiciones iniciales, y recién ahí empiezan a deducir, a partir de la aceleración, las otras funciones. Entonces, como tarea para el hogar, les propongo que hagan eso. Inténtenlo hacer con todos los detalles posibles, no como hicimos acá, que lo hicimos a las apuradas, trabajando solo con las funciones. Inténtenlo hacer ustedes. Intenten dibujar, intenten modelar cuidadosamente una caída libre. ¿Y saben qué? Les propongo que en vez de utilizar 9,8 metros por segundo por cada segundo como aceleración, utilicen menos 9,8 metros por segundo por cada segundo. Y van a ver cómo todo cobra sentido. Vamos, tarea para el hogar. No, en serio, háganlo porque realmente vale la pena y ¡puf! Te explota la cabeza cuando ves las funciones y decís, ¡wow! Estoy describiendo con todos los detalles cómo es la ubicación, la velocidad y la aceleración en cada instante de tiempo de un objeto que cae. Tremendo. Este tipo de movimiento en el que la aceleración es constante se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque la aceleración es constante. MRV, MRUA le llaman algunos. No importa el nombre, lo que importa es el concepto, ¿entienden? Sí, lo importante es el concepto, y si queremos generalizar un poco, por ejemplo, y no utilizar este ejemplo donde decimos que la aceleración es 9,8 constante, decimos simplemente la aceleración es esta cantidad constante. Podemos repetir lo mismo y descubrir qué es la velocidad y qué es la posición. Y descubren estas fórmulas que no salen de la galera, es simplemente repetir lo que hicimos recién, pero utilizando letras generales. ¿Entienden? Inténtenlo hacer ustedes. No se aprendan la fórmula de memoria. Intenten deducir algo aunque sea. Van a ver que se lo van a acordar para siempre. Incluso podemos ir más allá. Mirá. Ustedes pueden, si quieren, tener una función a trozos. No sé, se olvidan de todo esto. Olvídense de todo esto. Olvídense de todo esto. Y se escapan de la situación en la que una de las cosas es constante. Y de repente les digo, no sé, qué sé yo.
Imagínense que tienen el gráfico de la posición. No sé, te dicen que x de t es, por ejemplo, esto, no sé, alguien te dice, o sea, tenés la información. Y conocés los valores, conocés los instantes de tiempo. Bueno, separen en intervalitos, deriven, integren, jueguen, usen lo que vimos. No se queden solamente con el caso sencillo donde algo es constante. No, hay un montón de posibilidades. De hecho, pueden integrar numéricamente. Derivar numéricamente. Esto que estudiamos hasta acá es la introducción a cinemática, ¿sí? La cinemática es ese campo de la física que estudia el movimiento sin importarle las causas que lo generan. En cambio, la dinámica, por ejemplo, sí estudia las causas, las fuerzas. Luego está la estática, que es la otra rama de la física que estudia los objetos quietos, ¿sí? Y las fuerzas que interactúan. Pero bueno, esto es cinemática, ¿sí? Lo que vemos ahora. Una introducción al menos. Perdón por verse un poco pesado con el tema de la componente de la... Pero bueno, era necesario. Una cosa que me gustaría decir, ¿se acuerdan que hoy les dije de la distancia recorrida? Imagínense un vehículo que aumenta su velocidad, va para el otro lado y ya cero. Un vehículo que aumenta la velocidad para un lado, aumenta la velocidad para el otro lado y se queda quieto. Esta es la gráfica de la componente x de la velocidad. ¿Qué pasa si integro desde t1 hasta t2? ¿Qué me da por resultado? ¿Todo el mundo puede decir rápidamente que te da el área este área más esta área? No. No, te da la integral de t1 a t2 que puede ser 0, tranquilamente. Para hablar de distancia recorrida, no alcanza con integrar desde t1 hasta t2 b sub x. Hay que integrar el valor absoluto de Bx, o sea, la rapidez instantánea. O sea, dado B sub x, uno puede, si quiere, calcular la magnitud de B sub x de t, que es una nueva función, ¿sí? Llámenla g si quieren, g de t. G de t es una nueva función que la calculo así, como el módulo, la magnitud de esta función. ¿Qué es? Y bueno, es la misma si es positiva, y su reflexión si es negativa. Si uno integra desde t1 hasta t2, la rapidez instantánea obtiene la distancia recorrida. O sea, es hermoso, porque uno puede, conociendo la velocidad instantánea, la componente x, armarse esta nueva función roja, g, integrarla desde el instante inicial al instante final y encontrar cuánto recorrió ese vehículo. ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto gastó los neumáticos? ¿Qué tanto gastó los neumáticos? Tiene que ver con cuánto recorrió, si quieren. Bueno, wow. Pero hay que quedarse con esto. ¿Sí? En otras palabras, eso que estoy sombreando ahí siempre es positivo, porque estamos integrando una función positiva y nos da la distancia recorrida. Entonces, volviendo al mapa, si quieren calcular la distancia recorrida, bueno, tienen que integrar desde los instantes de tiempo de interés la rapidez instantánea. ¿Y saben qué? Ahora, recién ahora, pueden calcular esa cosa que vimos hoy, que se llamaba rapidez media. ¿Se acuerdan que la rapidez media era la distancia recorrida dividido el incremento de tiempo? Y que dijimos que la distancia recorrida era difícil de calcular, que todavía no podíamos. Bueno, ya lo podemos calcular. De esta manera. Entonces ahora pueden calcular la rapidez media de esta forma. Es hermoso, gente. Es hermoso. Miren este mapa. ¿Ven cómo está todo conectado? No vean que no es hermoso. Obviamente que todo esto vale para la componente X del movimiento. Pero podría ser la componente Y. O si se animan, lo dejo como tarea, repitan este mismo esquema, pero de manera vectorial. No hablando de la componente X de la posición, sino hablando de la posición. No hablando de la componente X de la velocidad, sino hablando de la velocidad. Trabajen todo esto con vectores, si quieren. ¡Wow! Orgásmico. Gente, gracias por apoyar, gracias por estar del otro lado. Trato de dar todo lo que puedo.
hacer las cosas lo mejor posible para que ustedes lo disfruten, para que ustedes crezcan, para que ustedes se desarrollen, porque hay algo más importante que aprender. Por supuesto que con aprobar no alcanza, pero ¿saben qué? Con aprender tampoco. Porque aprender esto y solo saberlo no alcanza. Uno tiene que estar capacitado para poder nutrirse de todo lo que está alrededor de ese concepto. Poder interpretar, investigar, conectar con otros temas, cuestionar los conceptos, explicarlos, transmitirlos, entender distintas definiciones, saber de dónde viene. Todo lo que está alrededor de un concepto tiene que ver con desarrollo. Y yo hago los videos para que ustedes se desarrollen, no solo para que aprendan. Así que espero que se haya alcanzado el objetivo. Gracias por quedarse del otro lado. Gracias por la gente que apoya en Patreon. Gracias a la gente que está como miembros del canal. Próximo a abrirse si no se abrió. No se olviden que las cosas vistas como difíciles pasan a ser vistas como fáciles cuando uno entiende de verdad algo. Y uno entiende de verdad algo cuando puede preguntarse y responderse varios y sucesivos porqués. No se olviden de hacer preguntas. Chao, gente.